Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va tanto tiempo? Bueno, vamos a empezar el ciclo de los videos que habíamos charlado en mi Instagram hace un tiempito acerca de hablar sobre los distintos grupos de fármacos, o de psicofármacos, mejor dicho. Dentro de estos grupos habíamos charlado que hay varios grupos y hoy puntualmente vamos a empezar con lo que son los ansiolíticos y dentro de este grupo están las conocidas, seguramente escucharon hablar alguna vez de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es un grupo de fármacos que tienen efectos sedantes, hipnóticos, es decir, que inducen el sueño, ansiolíticos, miorelajantes y antiepilépticos, ¿sí? Se las puede clasificar de acuerdo a varios grupos, pero lo más importante es el tiempo de duración que tienen cada una. ¿Sí? No vamos a hablar de todas, pero puntualmente seguramente escucharon hablar del clonazepam, del alprazolam, del diazepam, del lorazepam, del bromazepam. ¿Sí? Todas las que terminan en pam están dentro de este grupo que son las benzodiazepinas. En cuanto a las indicaciones que tienen, son drogas que, si bien son ansiolíticas y están dentro de los grupos de los psicofármacos, o sea, dentro de los grupos de los medicamentos psiquiátricos, se dan tanto para usos psiquiátricos como usos médicos en general. Por ejemplo, dentro de los usos psiquiátricos se pueden dar en urgencia frente a un ataque de pánico con muchos síntomas físicos, se usan mucho en lo que son las guardias médicas. Después se pueden usar también en personas que tienen algún trastorno del sueño, ya sea para conciliar, mantener el sueño o ambas, ¿sí? También se pueden usar dentro de lo que son los usos de la psiquiatría para los trastornos de ansiedad en general, ¿sí? En lo agudo más que nada, para disminuir los síntomas que el paciente tiene más desde lo físico, esas palpitaciones que muchas veces se quejan, o falta de aire, mareo, sensación de boca seca, sensación de que se pueden llegar a marear y a desmayar, ¿sí? Y todo ese tipo de cuestiones. Y también se usan mucho, por ejemplo, dentro de lo que es la psiquiatría también, en cuadros depresivos, ¿sí? Dependiendo de los síntomas prevalentes en cuadros psicóticos también se pueden llegar a ver. Y en cuanto a los usos médicos en general, por ejemplo, deben haber escuchado hablar que quizás ciertas personas, porque son más ansiosas o más nerviosas, la presión les aumenta mucho. Bueno, muchos cardiólogos la suelen indicar también conjuntamente a los antihipertensivos, es decir, a los medicamentos que naturalmente bajan la presión, se les agrega también algún ansiolítico, más que nada, muchas veces los que más se usan son el clonazepam y el alprazolam, para disminuir lo que es la hipertensión arterial emocional, ¿sí? También se pueden dar para personas que tengan crisis epilépticas, ¿sí? Y tienen otro montón de usos que quizás no es la idea de entrar en este video afín. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que es el uso, o sea, que un médico indique, qué sé yo, por ejemplo, en un paciente que tome 0,5 miligramos de clonazepam, y si el paciente se excede en esta dosis, estamos hablando de un abuso, ¿sí? Que está tomando una dosis que no es la indicada por el médico. Después, lo que es importante que son drogas que generan una tolerancia importante. ¿Qué es esto? Que quizás uno empieza tomando, por ejemplo, 0,5 miligramos de clonazepam para conciliar el sueño, y si no tiene un control médico, que tiene que ser por un médico psiquiatra, porque son psicofármacos, ¿sí? Si no tiene un control que cada un mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a lo que el médico psiquiatra le indique, pueden llegar a generar una tolerancia, que es que para lograr el efecto que yo hoy tengo con un 0,5, dentro de un tiempo voy a terminar tomando, por ejemplo, 2 miligramos por noche, ¿sí? Y después lo que es importante, también que son drogas que nunca se dejan de golpe, ¿sí? Porque pueden dar un efecto de abstinencia tanto física como psíquica bastante feo, ¿sí? Entonces, siempre tiene que ser indicado y supervisado por un médico psiquiatra. Lo que es importante que sepan, que ningún médico que no tenga la especialidad de psiquiatría puede indicar psicofármacos dentro de estos que estamos hablando hoy, de los ansiolíticos o las benzodiazepinas.
salvo que estemos hablando de un médico cardiólogo que las indique para bajar, por ejemplo, la presión alta en pacientes que emocionalmente la presión se les vaya al techo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces viene un paciente y me dice: Ivana, estoy tomando clonazepam hace 5 años, empecé tomando 2 miligramos y hoy estoy con 5. Y se los indicó el médico clínico, no tuvo una supervisión, ¿sí? Eso se ve muchísimo, y además de no tener una supervisión, ¿sí? Se las dio el tío, el amigo o alguien que se las consiguió. Entonces después nosotros tenemos un problema en empezar a bajar la dosis muy de a poquito y que el paciente la vaya tolerando de a poco. ¿A qué voy? Muchas veces los clínicos piensan que dando un clonazepam porque una persona tiene problemas de sueño se resolvió el tema, y lejos de eso quizás están tapando un síntoma. Hay muchos cuadros de ansiedad, de depresión, cuadros de psicosis, de bipolaridad, cuadros de trastorno por estrés postraumático que pueden empezar con trastornos del sueño. Entonces ahí lo que estamos haciendo los médicos en general, si indican un ansiolítico y el paciente mejora con el sueño, tapan el síntoma, pero la enfermedad sigue. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, tienen fiebre y se toman un paracetamol o un ibuprofeno, la fiebre baja unas 8 horas promedio y después sube. ¿Por qué? Porque no se trata el foco de infección que hay con el antibiótico que corresponda. Bueno, en esto es lo mismo. Es como tapar el sol con un dedo y la realidad es que no suma. Bueno, espero que les haya servido un resumen bastante chiquitito de lo que son las benzodiazepinas, porque es un mundo bastante grande, y los espero en el próximo video, que vamos a estar hablando de otro gran grupo de psicofármacos. No sé todavía, voy a ver cuál, porque hay varios grupos, así que bueno, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima.